Ronald Araujo ha estado en el foco estos últimos días o estas últimas semanas por unos rumores de un posible traspaso, no en este mercado invernal que ya ha empezado ya hace algunos días, sino por el mercado de verano del próximo final de temporada. Se comenta que el Bayern está muy interesado en hacerse con los servicios del jugador uruguayo del FC Barcelona y que el jugador pues se lo está pensando un poquito, que no tiene muy claro si el equipo termina bien esta temporada, a ver qué pasa con su contrato, si quiere renovarlo, si quiere buscar una posible salida. Y para saber si el Barça debería vender o no a Ronald Araujo, traemos hoy en el canal de YouTube del Estadio Jochen una vez más al ya conocidísimo Loberto para tratar el no, el por qué el Barça no debería vender a Ronald Araujo. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Querido Loberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, John Cole. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos encontramos por estos lares, Pues con sí, ya sé. nuestros horarios complicadísimos. Sí, pues se echaba un poquito de menos discutir un poquito. Hoy para, como he comentado en la introducción, para tratar un tema que está candente, que está en la orden del día, que el mismo Araujo ya lo comentó también en la rueda de prensa previa en el partido de semifinal de la Supercopa entre Barça y Osasuna. Te lo pregunto rápido, cortita y al pie. Roberto, ¿por qué el Barça no debería vender a Araujo? Pues a mí lo que se me ocurre es que cuando tú quieres vender a un jugador, tienes que tener alguna razón de peso. Es decir, más allá de que, hombre, si el jugador quiere irse, no está a gusto, va a un sitio donde le paguen más y tú no puedes competir por esa oferta, todo eso, quitando eso, que eso sería lo lógico, a mí lo que me gustaría saber es por qué el Barça podría querer vender a Araujo. Porque deportivamente no se me ocurre en realidad ninguna buena razón. No es un jugador que estorbe, ¿no? Más bien todo lo contrario. Eh, Cada vez que está disponible, Xavi pues lo tiene en el equipo titular, ¿no? Y si es la razón económica, pues es algo que entonces sí que entendería, pero que me tendrían que explicar muy bien. Es decir, si vendes a Araujo, es porque necesitas hacer eso para cuadrar las cuentas del club. Si necesitas hacer eso, me da la impresión de que estamos volviendo un poco a los tiempos de Bartomeu, ¿no? Donde para acabar de cuadrar todos los ejercicios financieros cada año, pues tendrías que hacer algo, ¿no? O una venta, o esos trueques, ¿no? Famosos bueno, vamos a cambiar a estos jugadores y vamos a valorarlos por, no sé, 30 millones de euros, por decir algo. Giles en Pues, Neto, Pjanic Artur, sí. claro, dices, si está pasando eso, entiendo que se venda Araujo, pero entonces tienen que explicarme por qué volvemos a estar en una situación tan complicada económicamente, ¿no? Porque supongo que estamos de acuerdo que el Barça, en una situación, digamos, normal o ideal, o ya no ideal, sino saneada económicamente, no se plantearía una posible salida de Araujo. Claro, es la sensación que me da a mí, porque, quiero decir, acabas de hacerlo capitán, ¿no? Es capitán de tu equipo. Tiene 24 años, si no me equivoco, es decir, le queda toda la carrera por delante. Es verdad que, como todos los centrales, tiene sus defectos, tiene sus carencias que deberíamos pulir, pero ni siquiera tiene un sueldo alto. Es decir, puedo entender que un jugador como, bueno, Lewandowski quizás es una excepción, porque ya está en los años finales de su carrera, pero por ejemplo, Frenkie de Jong, pues es el debate de siempre, ¿no? ¿Te compensa todo lo que estás pagando a un jugador como Frenkie para lo que te da? Ostras, pues igual no. ¿Es bueno? Sí, es muy bueno. Pero ¿se puede permitir el Barça tener un jugador así que no sea absolutamente estructural? Bueno, yo creo que no. En el caso de Araujo, no es problema de sueldo, no es problema de actitud, no es problema de compromiso. ¿Podríamos quizás decir que las lesiones generan dudas sobre él? Podría ser, pero tampoco me parece que sea algo tan grave como para querer deshacerte de un jugador así. Hablaremos después un poquito del tema más deportivo, también de lo que acabas de comentar de las lesiones, pero antes, si lo centramos en el término económico,
parece ser que el Barça necesita una gran venta este mercado de verano para ya no cuadrar cuentas, sino también para no ir con el agua al cuello, para tener más margen de inscripción de jugadores y para, ¿por qué no?, también hacer algún fichaje, digamos, de calado importante y no fichar 7 u 8, sino fichar un 9 o incluso un 10. Si no se vende a Araujo, ¿qué jugador debería vender el Barça? Frenkie, como decías. Y quizás es el más evidente, ¿no? Porque hay otros jugadores que salen todo el rato a la palestra, como puede ser Christensen, ¿no? Ya que vino gratis y sería todo beneficio. Jugadores como Rafinha o Ferran, que no acaban de ser del agrado de la afición, pues están ahí. Pero al final, si te planteas vender a alguien como Araujo, que evidentemente te lo planteas vender porque se supone que te van a pagar un dinero muy importante, ¿no? Que el Bayern no te va a pagar 30 millones por él, ¿no? Estamos hablando de 70, 80, se hablaba de hasta 100. Bueno, pues si estás hablando de un jugador de esas características es porque evidentemente necesitas sanear el club económicamente. Entonces, yo creo que solo el asunto económico sería lo que podría hacer que el Barça decidiese desprenderse de Araujo, porque deportivamente es lo que tú dices, es que no parece que haya muchos motivos, ¿no? Es un jugador que siempre que está disponible es titular o tiene muchísimos minutos. Cuando tienes un jugador muy hábil rival, como puede ser Vinicius, puede ser Rashford, el que sea, sabes que va a ser su marcador, ¿no? Básicamente. Entonces, siendo una pieza tan importante, al menos en el Barça de Xavi, yo no se me ocurre motivo deportivo. Sabemos, evidentemente, deportivamente, no sabemos lo que pueda haber. Si resulta que el jugador pues, quiere irse a final de temporada porque ve que el proyecto no arranca, pues bueno, entonces es entendible, ¿no? Ahí hay poco que hacer. ¿No? Que traiga la cláusula o negociamos y ya está, se le libera. Pero bueno, recordemos que en esa situación también estuvo Messi, ¿no? De decir, bueno, si esto no sale hacia adelante, yo me quiero ir. O sea, yo quiero aprovechar mis años de futbolista. Entonces, bueno, si no es eso, deportivamente ya digo, a mí no se me ocurre ninguna razón por la que deberíamos dejar salir a Araujo. Porque esos rumores que salen ahora, claro, cualquier rumor siempre suele ser interesado de alguna de las dos partes. ¿Crees que es más por parte interés por parte del Barça de, entre comillas, empujar a que Araujo quiera salir en verano, como decías tú ahora? No que sea una decisión solo suya, sino que venga provocada por una actitud del club, o del propio Araujo, que también, ahora que se está hablando de renovación, también quiera sacar un poquito más, y si no le dan lo que quiere, que pueda, sí, ¿por qué no salir del club y ir a cobrar más de lo que está cobrando ahora mismo? Claro, es que, como tú dices, cada vez que hay una información de esas, una filtración, no sabemos cuál es la parte interesada, ¿no? Yo tengo la sensación de que se habla tanto del caso porque realmente el Barça sí que considera, no sé si prioritario, pero creo que tiene en la cabeza venderle. No, ya digo, no sé qué hay más detrás. Entendería también que fueran filtraciones interesadas, bueno, pues del jugador y su representante, ¿no? Porque al final Araujo estaba mirando antes las cifras un poco por encima. Ya sabes lo fiables que pueden ser las cifras que ves por internet, pero bueno, pero aproximadamente el año que se renueva Araujo, más yo leí por ahí que son unos 7 millones netos por temporada, por ahí sabemos que anda la cosa, 6-7, y ese mismo año se ficha Koundé por un sueldo que prácticamente lo duplica, ¿no? En torno a 13, 14 millones de euros. Claro, yo entendería como parte interesada a Araujo y su representante que dijeran, esto no puede ser. No puede ser que a mí me renovéis este año y ese mismo año fichéis otro central y le estáis pagando el doble, ¿no? Sin ser, ya sé que estas cosas no se pueden medir así, pero ser el doble de bueno, digamos, ¿no? O el doble de importante para el equipo. Entonces, bueno, podría entender que sean también filtraciones de parte interesada, ¿no? El interés del Bayern
para que el Barça diga, oye, pues es una pieza importante, hay que renovarlo con un mayor sueldo, no un sueldo acorde a su importancia. Encima eso, siendo capitán, siendo joven, teniendo las condiciones que tiene. Pero, no sé, yo estoy un poco con la mosca detrás de la oreja porque veo demasiadas ya informaciones y demasiadas cosas diciendo que bueno, que él se plantearía, ¿no sabes? A mí me da la sensación de que ya se está lanzando mucha información o mucha filtración interesada, simplemente un poco para lo de siempre, ¿no? Un poco de globo sonda, tantear el terreno, cómo vería la gente esa venta, si lo verían bien, si no. Y a mí me da la sensación de que es un poco más el club el que está empujando, ¿no? Por la necesidad que decimos económica, que el jugador que tenga realmente deseos de irse. Bueno, de hecho, siempre hacemos la broma de que es un jugador que se lesiona por no pisar el escudo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, yo creo que el compromiso de Araujo a mí me parece firme con el club. Has hablado antes de cifras, que se está comentando alrededor de 80, incluso 100 millones de euros. ¿Por cuántos millones debería plantearse el Barça vender a Araujo en caso de que se vendiera? Claro, ahí está la pregunta. Es que realmente yo lo que me pregunto es, tú ingresas, digamos, 80 millones y ¿para qué te van a servir esos 80 millones? ¿No? Si me dices, bueno, es que la supervivencia del club depende de esos 80 millones, entonces te digo, véndelo. Evidentemente no hay ningún jugador que, que permita que la supervivencia del club se ponga en peligro. Uno. Ni Te Messi, lo hubiera como digo yo. dicho, claro, con Messi, porque no te sirve de nada tener a Messi si el club se va a pique. ¿No? Al final vas a perder a Messi, vas a perder el club, lo vas a perder todo. Entonces, claro, yo siempre voy por un razonamiento muy simple que es, si tú vendes a Araujo e ingresas 80 millones, ¿cómo tapas esa carencia que te produce por ese precio o menor? Porque si tú vendes a Araujo por 80 y fichas otro jugador de nivel similar, es lo que esperamos, por ese mismo dinero, entonces no entiendo dónde está la ganancia, ¿no? Porque seguramente el jugador ese que fiches por ese dinero tampoco va a venir con un sueldo tan bajo como el que tiene Araujo. Entonces, ahí las cuentas no me cuadran. Si es simplemente lo vendo porque tengo que hacer espacio salarial, pues para Vitor Roque o etcétera, vale, también lo entiendo. Pero es que estás debilitando la plantilla simplemente para inscribir jugadores que tampoco da la impresión de que tienen un salto grande, ¿no? Como el que decías tú. ¿Este dinero va a servir para traerte un primera espada? Yo lo dudo. No, porque ¿qué primeras espadas tienes ahora mismo en el mercado? Eh, hay gente que es directamente inviable, ¿no? Como es Mbappé, ¿no? Porque aunque en teoría venga gratis, ¿no? Que no tengas que pagarle traspaso al PSG, ya sabemos cómo son esas operaciones gratis, ¿no? Entre la prima de fichaje, que a la gente, a el sueldo, no sé qué. Esos 80 millones que nos dicen por Araujo, para Mbappé, yo creo que no te dan. No. Para otros jugadores, sí, quizás te da para esos jugadores del nivel Rafinha o cosas así, Bueno, quizás 50, 60 Bernardo millones, Silva, que se Bernardo rebaja un Silva, poco. pero al final te gastas 50, 60 millones y no sé, vale, te sobran 20 de la operación, pero realmente has cambiado el equipo muy para mejor. Es que yo no lo sé. Entonces mi duda es esa. Y luego, otra que sabemos que el Barça, cuando suele tener ventas grandes de jugadores, la forma de gastar esos millones quizás no sea la Discutible. mejor, ¿eh? Sí, sí, discutible. Recordamos la venta de Neymar, cómo se gastó, o los famosos 10.000 millones de pesetas de Figo, y ostras, da un poco de vértigo, ¿eh? O sea, yo no cuento con que fichemos a The Next Big Thing con ese dinero. Hablemos un poco del nivel de Araujo y de su apartado más deportivo, digamos. ¿Crees que Araujo, con este Barça actual, digamos, tan expuesto, tan roto muchas veces, le beneficia? Que en un Barça ideal, ya no digo el Barça de Guardiola, digo en un Barça ideal,
del estilo de juego que todos tenemos en mente, Araujo puede que no fuese tan fundamental o que no destacar tanto? Es una duda que yo creo que también se tenía en la época con Puyol, ¿no? Si recuerdas el primer Puyol, bueno, un poco después de que lo saque Van Gaal, con un equipo que se partía muy fácilmente, pues vimos auténticas heroicidades, ¿no? Incluso aquel balón a puerta vacía que solo está él y despeja con el pecho. Y decíamos, jo, claro, a ver, es increíble lo de Puyol, pero igual en un equipo más redondo no necesitas un jugador que te haga heroicidades de esa Claro. clase. O hablando antes de Figo, el marcaje individual de Puyol a Figo, que Exacto. salvando mucho las distancias, podría recordar el de Araujo a Vinicius. Pero luego vimos que Puyol, tanto en la selección como en un buen Barça, pues también seguía siendo un central importante. ¿Qué pasa con Araujo? Que evidentemente no es un central eh, académico en el sentido de que no va a ser el mejor jugador con el balón en los pies, no va a ser el típico jugador como puede ser el propio Eric García, ¿no? Que rompe líneas con su pase, que siempre está bien colocado, que muchas ocasiones la salva no por su fortaleza física, sino por su intuición, por su conocimiento del juego. Es Araujo, quizás no lo vaya a tener nunca, ¿no? Él basa mucho su juego en su exuberancia física, ¿no? De hecho, a mí me da la sensación de que él disfruta con los duelos. Es decir, que eche el rival a correr, que ya lo cogeré yo y ya conseguiré quitarle el balón. Entonces, quizás no creo tanto como que Araujo no seguiría siendo buenísimo en un Barça mucho mejor, ¿no? Mucho más estructurado, sino que no necesitaría ser tan exuberante, ¿no? Podría decir, en un equipo que la defensa funcionase muy bien, pues quizás podrías permitirte tenerlo persiguiendo a la estrella rival y no sufrir atrás, porque ahora lo que pasa mucho es que los rivales saben que es un jugador muy agresivo, que es un jugador que salta mucho por el que va a recibir el balón. Entonces, claro, una vez que te estudian, saben que una vez que te sacan de zona, pueden atacarle espacio a tu espalda, porque el Barça tampoco tiene mecanismos para protegerle. Entonces, yo creo que seguiría siendo muy importante, seguiría siendo de los mejores centrales del mundo. Lo que pasa que seguramente no veríamos pues esas acciones tan espectaculares de último hombre, de salva el balón in extremis, o si el delantero te supera, se queda mano a mano con el portero. Creo que no sería tan necesario. Pero no creo que fuese un jugador peor, ni mucho menos. Eso sí, si hablamos de la construcción de juego, pues ya es otra cosa. Evidentemente, Araujo, yo creo que puede llegar a ser un jugador eh, aseado, digamos, a la hora de sacar el balón. No creo que nunca se vaya a convertir en, no sé, pues el pase largo de Íñigo Martínez o la capacidad que tiene Eric o incluso Koundé de filtrar balones, pero creo que eso tampoco le resta méritos como central. Es decir, todas esas cosas están bien a mayores, pero el central sobre todo lo que tiene es que anular a los rivales, bien por alto, bien por bajo, y luego si es capaz de construir, pues mucho mejor. Pero para eso, pues igual ya tienes centrales como Christensen, como Koundé, como el propio Eric si vuelve, que son centrales de buen pie y que pueden paliar esos defectos. Pero eso que has dicho ahora, ¿te sirve para la mayoría de equipos del mundo del fútbol? Pero ¿te sirve también para el Barça? Porque siempre se dice que jugar de central en el Barça es mucho más complicado que en el resto de equipos del mundo, y también se dice de jugar de portero. Al Sí, sí. Barça no le sirve un portero que solo pare o un central que solo defienda. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Las Palmas del otro día, que al final Pimienta inteligentemente, como también lo conoce mucho, flotaba a Araujo y era él el encargado de dar el pase largo muchas veces a la espalda de la defensa de Las Palmas, que estaba muy adelantada. Creo que ni un desplazamiento llegó bien. El único que llegó bien fue el de Frenkie de Jong, creo, a Sergio Roberto, pero todos los de Araujo, creo que la mayoría eran en fuera de juego porque tardaba demasiado, no lo veía con la rapidez que lo pueden ver otros.
claro, no sé si pesa demasiado este poco aseo, si lo quiero llamar así, de Araujo con el balón de momento. Porque también otra pregunta que te quiero hacer es si estas carencias crees que se pueden llegar a pulir del todo, que son complicaciones que Araujo puede aprender, o que el progreso de Araujo irá por la misma línea de lo que estamos viendo hasta ahora, de esta exuberancia física y ganar duelos como si fueran niños de benjamines. Sí, al final, cuando tienes Araujo, básicamente lo que tienes es un gran especialista defensivo en los unos contra unos y ese tipo de cosas. Entiendo que, idealmente, el central perfecto para el Barça, pues, sería una especie de Piqué, ¿no? Que fue lo que vimos. A un jugador que tiene esa capacidad con el balón en los pies, pero que si Piqué es el jugador que ha sido, es básicamente por su capacidad de ganar duelos a los rivales, ¿no? Que le veíamos en su prime ganarle duelos físicos a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que no estamos hablando de cualquier cosa. No Entonces, precisamente. claro, entonces dices, bueno, claro, si tuviese todo eso, evidentemente, mejor central del mundo y posiblemente de la década. Y que creo, dos cosas. Creo que esos defectos que tiene Araujo se pueden pulir. Claro, ¿quién los debe pulir? El equipo técnico. ¿El equipo técnico actual está en condiciones de coger y pulirle esos defectos a Araujo viendo todo lo que tiene en el día a día? Ostras, yo creo que va a ser difícil. Esto da para otro vídeo, ¿eh, Roberto? Claro, no creo que eso pase. Entonces, quiero decir, yo no creo que por poner el ejemplo extremo, si lo fichas el Manchester City, el Araujo, después de 2-3 años, perdón, 2-3 años con Pep Guardiola, no creo que fuese el mismo que el jugador que vemos ahora. ¿No? Es muy poco probable. Bien, porque Guardiola sería capaz de, si no pulirle, minimizarle esos defectos. Es decir, la otra parte, aparte de que yo creo que sí que se puede mejorar esos defectos, la otra parte es realmente imprescindible para el Barça que sus dos centrales, digamos, que Araujo también tenga que ser muy bueno con el balón. Porque, quiero decir, si el problema del Barça es que simplemente con flotar a Araujo y vigilar a los demás logras desactivar al equipo, entonces el problema es mucho más grave que el de un solo jugador. Claro, evidentemente, si Araujo fuese buenísimo, también le saltarían a él. Entonces eso, pues, le facilitaría progresar al Barça. Pero si realmente el Barça es tan sencillo de defender como vamos a tener vigilados a los demás y dejamos que Araujo de balones en largo porque sabemos que los va a perder, ostras, entonces el Barça es un equipo muy débil, muy delicado y muy cogido con alfileres. Que yo creo que sí lo es, realmente. Pero bueno, que si todos los problemas se reducen a que nuestro central no es bueno en el desplazamiento en largo, ostras, no sé, no sé si todo el problema es ese. De hecho, porque tenía mucha curiosidad, he ido a FBref, que sabes que es esta página de estadísticas, etcétera, etcétera, y he comparado el porcentaje de pase, de acierto, de Koundé y de Araujo. Y en la temporada pasada, todos los porcentajes son superiores en Araujo. Está por encima del 90% en pase corto, en pase de media distancia y evidentemente en pase largo, pues estará en un 65-70%, pero es que Koundé anda por ahí. Y esta temporada, Koundé tiene registros ligeramente mejores, pero estamos hablando de un 3-4%. Es decir, me parece muy poca cosa. Y en el pase largo, que es donde más se ven las carencias a Araujo, pues igual es un 7 o un 8%. Que bueno, ya es un poco más, pero no me parece que haya esa diferencia que incluso a la vista a nosotros nos lo parece, ¿no? Que tú ves un partido y dices tú, joder, es que Koundé con el balón es mucho mejor. Pues, pues no tanto en porcentaje de acierto. Entonces, quiero decir, no hay tanta diferencia. Pero bueno, evidentemente, lo que hablamos, es mucho más probable que si flotas a Koundé,
debe encontrarte más opciones de pase que Araujo, ¿no? ¿Es eso suficiente para decir no puede ser titular en el Barça? Ostras, a mí me costaría pensarlo, pero me imagino que los que están más por la labor de venderlo, pues les parece que compensa si consigues unos centrales de mejor pie. Ya para ir cerrando, Alberto, has comentado antes el tema de las lesiones, que sí que es un tema, digamos, recurrente en Araujo, ha sufrido algunas lesiones, la mayoría musculares. Creo que también relacionado con el desgaste físico que él mismo se imprime, que no es poco. A veces no, da la sensación cuando lo ves por la tele que hace sprints, digamos, innecesarios o que no hace falta ir a tanto ritmo para defender una jugada u otra. Esto también sirve un poco con el tema de Pedri, que también hay algunas voces que dicen que se debería vender por este mismo motivo. ¿Crees que si las lesiones siguen siendo recurrentes en Araujo, sí que serían un motivo de peso para venderle? Porque al final, ahora, la temporada pasada, que también lo miré, se perdió unos 100 y pico días de competición. Es decir, son más de 3 meses. Esta temporada creo que han sido aproximadamente unos 30, algo menos de 30. Que bueno, quizás no es mucho, dependiendo sobre todo de cuándo se den, ¿no? Porque si se dan en mayo que te estás jugando la Champions o lo que sea, o el Derby o no sé qué, O la bueno, Europa lo que League. sea. Claro, ostras, pues entonces dices tú, es que este señor siempre se pierde los partidos gordos. No me interesa tener un jugador que le pase eso constantemente. Pues habría que estudiarlo. Y creo que pasa mucho, pues creo que era el mismo problema de Dembélé. Es decir, de tirarse 25 sprints sin sentido por partido, pues tu musculatura al final dice, lo siento, no puedo seguir. Y si eso aprende a moderarse, a controlarse, a... Claro, eso también pasa por mejorar su lectura del juego, seguramente, o quizás por tener un equipo donde esté un poco más arropado, no tenga que exponerse constantemente a esos esfuerzos, pues me imagino que mejorará. De nuevo, ¿hasta qué punto es culpa del jugador? ¿Hasta qué punto es culpa del equipo ahora mismo en el que juega, de lo desestructurado que está? Bueno, pues no lo sabemos. Eh, Veremos. Yo creo que Araujo es un jugador muy importante, quizás más importante en este Barça desestructurado, ¿no? Por su capacidad de ganar duelos y de imponerse el uno contra uno, que en un Barça que fuese mucho mejor equipo y que fuese un equipo mucho más armado. Pero, claro, no estamos en esa situación. En un Barça ideal, te diría, bueno, pues, yo qué sé, 80 millones por Araujo, bueno, allá va. En este Barça, digo, ostras, es que ciertos partidos, enfrentarlos sin Araujo en el campo, lo vamos a pasar mal. Entonces, bueno, no sé, yo por eso soy muy reacio a este tipo de cambios. Eso sí, quitando a los jóvenes y Araujo, te podría decir que prácticamente todos los demás, para mí, podrían estar en venta tranquilamente. Pero precisamente Araujo creo que es importante. Y si no fuera importante, pues seguramente el Bayern no estaría interesado en él, ¿eh? No veo gente preguntando por Rafinha o por Ferran todos los días. Pues hasta aquí, Roberto. Veremos si alguien del club ve este vídeo y puedes lograr que realmente el Barça no quiera vender a Araujo, porque, como has dicho antes, algunas veces Dar parece momentos de peso, ¿eh? que sea algo del propio club, otras veces parece que sea algo más interés del propio jugador o de la gente del jugador para rascar un poquito más. Veremos qué pasa con Araujo. Lo que parece es que por ahora sigue en el Barça, que será algo que se va a tratar intensamente, digamos, en el mercado de verano. Repito, Roberto, un placer tenerte por aquí de nuevo, Igualmente, Iván. compartir de nuevo un vídeo en el canal de YouTube de Este Johan y nos vemos por el canal. Cuídate.